Hola. Como saben, la Chevrolet Niva tiene una carrocería monocasco. Sus puntos débiles son los umbrales y los bordes de los pasos de rueda traseros, que pueden mancharse con el arenado y los reactivos, incluso en niños de 3 años. Los coches más antiguos suelen oxidar las puertas, por lo que se puede encontrar mucha corrosión bajo el plástico de los revestimientos. Los insectos en el capó son comunes incluso en autos muy nuevos. En autos más antiguos, pueden aparecer insectos marrones en la puerta trasera, cerca de la manija, o en sus bordes, donde el metal toca las juntas. El umbral metálico debajo de la junta de la abertura del maletero puede oxidarse incluso en autos antiguos. Otro problema de la carrocería son las puertas delanteras hundidas, pero el problema se trata con un kit de reparación de bujes de cobre. En los coches más antiguos, puede aparecer una grieta por fatiga en el larguero izquierdo, debajo del mecanismo de dirección. Esto suele ocurrir en modelos desgastados, y la primera señal de problema es una fuerte holgura en el volante. Una avería típica del sistema de calefacción son los cables de control del amortiguador de aire. Se salen, se estiran y se rompen. Debido a ellos, puede hacer frío en invierno y viceversa en invierno. El defecto es flotante. Puede no abrirse en absoluto o desgastarse incluso con poco kilometraje. Con el tiempo, las guías de los asientos comienzan a oxidarse y el volante a desprenderse. Un cinturón de seguridad atascado en la guía superior debido a la suciedad y el polvo afecta a la comodidad y la seguridad. Las bombillas de la luz de fondo del cuadro de instrumentos se pueden considerar consumibles. Se queman rápidamente. También incluiremos los elevalunas eléctricos delanteros en la misma categoría de consumibles. Siempre debería haber un juego de fusibles refractarios en el coche. Normalmente los que se funden son los del encendedor y los de los espejos y cristales calefactados. Los expertos suelen conectar los calefactores a diferentes líneas. Un problema mucho más grave en los coches antiguos es la quema de fusibles. Si el parabrisas está mal pegado, la unidad de control se estropea por la humedad. La trenza eléctrica que rodea la parte delantera del motor puede provocar un cortocircuito. Vale la pena revisar el cableado del generador, el motor de arranque y los ventiladores. ¿Recubrimiento verde? ¿Estabas conduciendo por vados? El viejo generador de 80 amperios de KZATE rara vez supera los 40.000 kilómetros, y su potencia apenas alcanza para todos los consumidores. Pero el generador eléctrico Bosch de 110 amperios de los modelos fabricados después de febrero de 2014 es una historia completamente distinta. No presenta ningún problema. Debido al terminal y los cables delgados, la trenza del generador se quema. Luego, el contacto y finalmente, el puente de diodos. Los electricistas recomiendan reemplazar inmediatamente el terminal estándar por uno más potente e instalar cables de mayor sección. De esta forma, el generador durará hasta 70.000 kilómetros. Motor de arranque. El contacto inferior del relé del retractor podría debilitarse repentinamente. Y ni se te ocurra arrancar la rejilla del colector de admisión. El calor que desprende acelerará la avería del motor de arranque. Hasta 2006, los caprichosos módulos de encendido del 12, repletos de componentes electrónicos, fallaban en masa. Con la transición al cerebro, de Bosch 7.9,7, y a módulos más fiables, el problema desapareció. El conjunto del acelerador debe limpiarse cada 30.000 km. De lo contrario, tendrá que buscar repuestos. El sensor de posición del acelerador y el controlador de ralentí. El sensor de flujo de masa de aire, FMA, también suele estropearse por la humedad y la suciedad, y es considerablemente más caro que otros sensores. Con el cuidado adecuado, el dinosaurio Ziguli recorrerá fácilmente menos de 250.000 kilómetros. Sin embargo, puede presentar pequeños inconvenientes. El primero es el tensor hidráulico de la cadena de distribución, que por diversas razones suele tener poco aceite. Como resultado, la cadena empieza a oscilar y a traquetear. Si ignora el rugido de un motor frío, la cadena tarde o temprano romperá el amortiguador. Sus fragmentos se esparcirán por los canales de aceite y dañarán el motor. O bien, la cadena sin tensar saltará, exponiendo al propietario a tener que cambiar válvulas y reparar la culata. Es recomendable sustituir el tensor hidráulico por uno mecánico normal. Además, tanto la válvula de retención como la línea hidráulica del tensor son muy frágiles. ¿Y cuántas palabras amables les dedicaron los dueños de Niva, a quienes instalaron compensadores hidráulicos en lugar de los pernos de ajuste habituales?
porque los sistemas hidráulicos normales comenzaron a instalarse recién en agosto de 2008. También hay quejas sobre el hardware del motor. El motor Ziguli con mayor cilindrada resiste el sobrecalentamiento. Y si la aguja del indicador de temperatura alguna vez ha llegado a la zona roja, entonces, en el futuro, será necesario cambiar la junta, o como mucho, fresar la culata. Un depósito de expansión contribuye a sobrecalentar el motor, la calidad del plástico es inferior a la del zócalo, y los depósitos suelen reventar. En coches más antiguos, las tuberías también pueden tener fugas debido a la contracción de la goma. Las bombas tampoco son muy duraderas, se les da entre 50.000 y 70.000 kilómetros. En los coches anteriores al rediseño, que data del 9º año, las tuberías del sistema de aire acondicionado suelen pudrirse. En la versión rediseñada, esto ya no se observa. Si los pies del pasajero delantero están calientes, significa que el radiador de la calefacción ha dejado de funcionar. Su vida útil suele ser de 4 a 6 años. Sorpresa. En un Shniva sin aire acondicionado, no hay ningún problema especial para cambiar el radiador. Pero con aire acondicionado, tendrás que desmontar todo el panel frontal. Una línea de combustible podrida cerca de la rueda trasera derecha también es común, al igual que una junta quemada del colector de admisión y escape. Todos conocemos los delicados convertidores catalíticos, que apenas duran 100.000 kilómetros o un par de repostajes con gasolina de contrabando. Y es poco probable que el sistema de escape dure más de 100.000 kilómetros. El embrague no suele durar más de 60.000 km, y en viajes todoterreno solo 30. A los técnicos no les gusta el embrague estándar de Valeo, que ofrece Saxo Craft, son más fiables. Sería estupendo encontrar cilindros normales, ya que los originales, tanto el de trabajo como el principal, son un verdadero engorro. Sin embargo, el cilindro principal del nuevo modelo es más fiable. La caja de cambios Fioli es francamente débil, y a partir de los 50.000, probablemente empezará a hacer ruido, zumbidos y a necesitar una revisión. Para entonces, los cojinetes de ambos ejes estarán en buen estado, y, según el caso, se sustituirán los sincronizadores y el piñón de quinta marcha. Fugas, crujidos y desengranajes son los eternos amigos de la caja de cambios VAZ de 5 velocidades. Cuando la caja de cambios está realmente desgastada, es mejor no revisarla, sino comprar una nueva. ¿Qué tiene de bueno la transmisión, la caja de transferencia? Si tuviera mejores sellos, sería una unidad ideal. Los cardanes también son duraderos. Vienen en dos tipos, en los coches más antiguos, con travesaños indestructibles, y en los nuevos, de modelos anteriores a 2018, con juntas homocinéticas. La segunda opción tiene una vida útil ligeramente más corta. Es mejor no retrasar la sustitución de travesaños o juntas homocinéticas sueltas, ya que, de lo contrario, el rodamiento de la caja de cambios se romperá. Las cajas de cambios duran unos 150.000 kilómetros, pero los retenes parecen sacados de un almacén de materiales reciclables. Al parecer, los rodamientos del semieje, que duran 40.000 kilómetros, también vienen de allí. Los semiejes y las vigas del eje no toleran el paso por baches y desniveles, especialmente con ruedas grandes. Los impactos fuertes inutilizan el rodamiento del semieje, y los verdaderos expertos en conducción todoterreno incluso doblan el rodamiento al inclinarse en diagonal. La solución es pedir una viga del eje reforzada. Los rodamientos de los cubos requieren ajuste y lubricación constantes, y su vida útil máxima es de 50.000 kilómetros. La solución es sustituir la unidad por una reforzada con rodamientos de doble hilera de Iveco. Desde 2016, GM AVTO-VAZ tenía previsto cambiar a nuevos cubos con rodamientos axiales radiales de doble hilera no ajustables. Por cierto, AVTO-VAZ ya ha hecho el cambio con su Lada 4x4. Las barras de dirección trasera son de calidad media, y a menudo el problema no reside en las barras, sino en los tornillos de montaje endebles. Se rompen en condiciones todoterreno difíciles, sobre todo si el coche tiene ruedas grandes, eje trasero reforzado y barras de dirección. Y no siempre se nota de inmediato. Y luego viene lo más interesante. El eje trasero, al tener mayor libertad de movimiento, empieza a desviarse más, lo que desgarra el cardán. Las situaciones son diferentes. Puede romperse una granada en un cardán de junta homocinética, y en uno normal con travesaños, el colín se rompe. No hay problemas crónicos graves con el sistema de frenos. El paso del tiempo es el factor principal. En los coches más antiguos, las cámaras de goma se secan con el paso del tiempo. En 2016,
GMAVTOVAZ, presentó una serie de mejoras, incluyendo nuevos conjuntos de bujes. Así, el disco de embrague impulsado recibió un nuevo amortiguador de vibraciones torsionales, lo que permitió que la caja de cambios eliminara el característico zumbido en punto muerto. Los amortiguadores traseros se equiparon con carcasas extendidas para evitar que la suciedad se acumulara bajo la cubierta. Además, se reforzaron las fijaciones de las carcasas. El mazo de cables central recibió una trenza suave y pastillas compactas. El cilindro receptor del embrague recibió una nueva varilla y las rótulas, cubiertas resistentes. Además, un nuevo sello de eje secundario alemán para la caja de cambios solucionó el problema de fugas. Al parecer, la fuerte caída de la demanda en esos años impulsó a la empresa a finalizar las obras pendientes. El ventilador de la calefacción se equipó con una unidad de escobillas italiana, y los asientos se rediseñaron prácticamente por completo. Se rehicieron los reposacabezas, al igual que el material antichirridos entre el relleno y el marco. Todo esto apareció a finales del siglo XV y principios del XVI. Al mismo tiempo, se equiparon los patines con separadores y amplificadores. En abril de 2017, aún más. El asiento del capitán se ajustó en altura y se le agregó un reposabrazos derecho. Además, se incorporó un interruptor automático de luces bajas, un panel de instrumentos actualizado e incluso un puerto USB, y con aire acondicionado y una guantera refrigerada. Finalmente, el paquete LE ahora incluye respiraderos retirados de las cajas de cambios. Anteriormente, todo esto requería ajustes, además del multimedia normal, que apareció en producción en serie hace apenas un año. Al mismo tiempo, se reprogramó la unidad de control para mejorar la elasticidad y la tracción a velocidades bajas y medias. Si conoces otras averías o fallos, cuéntanoslo en los comentarios. Tu opinión puede ayudar a otros a elegir un coche de segunda mano. Cześć przyjaciele, szukasz używanego samochodu? Warto zwrócić uwagę na stronę CARME Pro. CARME Pro to duży katalog samochodów, silniki, skrzynie biegów, a najlepsze jest to, można znaleźć informacje o awariach dowolnej części, absolutnie wolny. Wejdź na stronę CARME Pro i dowiedz się o wszystkich możliwych słabych punktach używanych samochodów.